Vale, chicos, siguiendo con el tema de enfermedades respiratorias y ya casi para finalizar el curso, vamos a hablar ahora de enfermedades de la pleura, específicamente el abordaje inicial de este paciente con derrame pleural o efusión pleural. Recordar pues que la pleura es realmente un revestimiento, es una membrana serosa. ¿Qué pasa? Que es bastante delgada, recubriendo el pulmón y haciendo un pequeño rodete y continuando mediastino y hacia caja torácica y sin, pues, pasando por el diafragma. No dejar de tener en cuenta que forma un espacio potencial más que un espacio real. Si bien este espacio es pues potencial o virtual, realmente tiene líquido, llega a tener un ultrafiltrado del plasma, así como lo es la orina. No estoy diciendo que en la pleura haya orina, sino que es un ultrafiltrado de plasma que realmente se produce de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo por hora. Tiene una presión negativa y esto es importante porque es como si fuese la presión que hacemos dentro de nuestros cachetes para succionar el líquido a través de un carrizo. Entonces, esa presión negativa hace que el agua suba de un vaso, de un envase, a través del carrizo hacia nuestra boca. Esa presión negativa vence la fuerza de gravedad. Lo mismo pasa a nivel del espacio pleural, es negativo. Y esto tiene que ver con la forma en que se va a producir desde la pleura visceral a casi 400 ml por día hacia la pleura parietal. Entonces, es importante entender cómo se da la formación de este líquido pleural. Entender que viene desde la pleura visceral, aquí vemos los alveolos, por lo que esto es el pulmón, viene de esta pleura visceral hacia el espacio pleural y se va a absorber entonces en la pleura parietal. Vemos que al ser un ultrafiltrado va a depender del balance de presiones que ocurran desde los capilares viscerales que vaya saliendo hacia el espacio pleural. Entonces, en el espacio pleural vamos a tener varias presiones, sería esta parte de aquí, varias presiones que van a estar involucradas. La presión intracapilar, que es la que está dentro del capilar, por eso ven la diferencia de 31 a 30, por lo que va a ser un poquito mayor y va a pasar hacia el espacio pleural. La presión negativa que ocurra dentro del tórax, la presión oncótica que pueda estar aquí debido a proteínas y demás, y aquellas que pues impidan su salida, ya sea si el drenaje esté obstruido o algo. Va a haber una reabsorción de este líquido, tanto de líquido como de proteínas, a través de estos estomas linfáticos, a través de la pleura parietal. Esto va a llevar entonces a la explicación de los diferentes mecanismos que producen el líquido pleural. Ocurre, pues, ya les dije, hay una acumulación de líquido en este espacio. Esa acumulación va a depender de diversas cosas. Por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática sistémica, como por ejemplo, un aumento, válgame la redundancia, un aumento de la presión de estos capilares pulmonares. ¿Cuándo puede ocurrir? Falla cardíaca. Falla cardíaca, hay hipervolemia, hay aumento de la presión dentro de estos capilares viscerales y va a haber más paso del líquido hacia el espacio pleural. Si disminuye la presión oncótica, descenso de esta presión en la microcirculación, como ocurre en los pacientes cirróticos, lo que voy a tener es una disminución de la albúmina, por ejemplo, en este espacio y por lo tanto va a haber en el espacio de los líquidos, de los vasos, y por lo tanto va a haber mayor salida de líquido hacia el espacio pleural. Si aumenta la permeabilidad de esta microcirculación pleural, como ocurre en una neumonía, en una atelectasia, lo que va a haber es que va a estar inflamado el pulmón y va a haber más permeabilidad, va a pasar más líquido. Se aumenta el líquido intersticial, en este caso como producto pues, de la neumonía.
Si hay una obstrucción de este drenaje linfático, como ocurre en neoplasias, obviamente va a haber un paso del líquido normal, pero se va a disminuir, se va a bloquear el drenaje, por lo que se va a acumular más. Si hay una disminución de esta presión negativa de este espacio pleural, como ocurre en una telectasia, o ya si hay una ruptura, ya sea de un vaso torácico o del conducto torácico. Epidemiológicamente tiene una incidencia bastante frecuente y esto es importante porque la principal causa de derrame pleural es la falla cardíaca congestiva. Principal causa de falla cardíaca de efusión pleural es la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Segunda es la neumonía, que sería el derrame paraneumónico, y de último es el cáncer. Entonces, cuando usted le llega a un paciente, casi un 87%, con una efusión pleural, usted lo primero que piensa es en falla cardíaca. Si el paciente no tiene nada que sugiera una falla cardíaca, no tiene riesgo cardiovascular, no es obeso, no es hipertenso, no es diabético, no tiene cardiomegalia en la radiografía, tiene una fusión pleural, usted no va a pensar que lo primero que tiene es falla cardíaca si no tiene factor de riesgo. O si un paciente no tiene riesgo de falla cardíaca y el paciente no tiene datos de infección, ¿cómo va a ser un derrame paraneumónico? Que es un derrame secundario a la neumonía. Allí entonces entran otros posibles diagnósticos. Entonces, es importante hacer un abordaje sistémico, o sea, paso a paso, para poder llegar al diagnóstico. Mientras que la mayoría de las efusiones, pues, eh, si son bilaterales y la principal causa de falla cardíaca, pues el origen pulmonar no es el problema, no necesariamente ocurre siempre. Entonces, al final usted lo que tiene que hacer es un abordaje sistémico para que al momento de requerir realmente un diagnóstico o un abordaje terapéutico adicional, usted haga el procedimiento menos invasivo, teniendo en mente la posibilidad de diagnóstico que tenga el paciente. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, una radioopacidad homogénea que ocupa casi la mitad inferior del hemitórax izquierdo del paciente. Vemos que la silueta cardíaca se ve bastante bien, sus vasos se ven bastante bien. Obviamente la técnica de la radiografía no es la mejor, pero nos sirve para la parte docente. La disnea, la sensación de falta de aire, es el síntoma más frecuente. Realmente usted lo va a empezar a ver con más de un tercio del hemitórax ocupado, o sea que esto que es casi la mitad, pues ya el paciente va a tener disnea. Va a aumentar, o sea, esa falta de aire va a aumentar cuando el paciente se acuesta contralateral al derrame. Por ejemplo, el paciente tiene este tipo de derrame y se acuesta de esta manera, a él le va a faltar el aire. ¿Por qué? Porque el peso de este líquido va a hacer que respirar con este pedazo de pulmoncito sea más difícil, ¿sí? Entonces, el paciente puede llegar a tener dolor también. Nunca dejar de tener en cuenta que al momento de la evaluación radiográfica de este tipo de paciente, cuando usted lo sospecha, usted debe pedir también el decúbito lateral con rayo horizontal, que en este caso es izquierdo porque usted sabe que la efusión, usted por examen físico, percibe que es del lado izquierdo, usted le pide al paciente que la radiografía se la tomen del lado izquierdo y ahí usted va a ver entonces si el líquido libre corre o no, y eso le va a permitir con certeza, si es caso necesario, poder funcionar. El paciente también puede tener dolor pleurítico. Recordar que el mismo se da por la afectación de la pleura parietal, es la que tiene terminaciones nerviosas. La visceral no tiene, la que duele es la parietal. Podemos tener un dolor también irradiado hacia el hombro cuando lo que está irritado es el nervio frénico a nivel del diafragma central. Puede haber tos seca por irritación de la pleura, puede haber también fiebre, si tenemos datos de neumonía, tuberculosis, no está infectado. Puede haber hemoptisis, que es tos con sangre, si hay datos de tuberculosis.
cáncer, malignidad o hasta tromboembolismo pulmonar, y puede haber pérdida de peso como los parte de los síntomas de este paciente, que no necesariamente es cáncer, puede ser tuberculosis también. Entonces sigue preguntándole al paciente ocupación, porque pues se ha tenido exposición a asbestosis, asbesto, pues mesotelioma puede ser eh, dentro de los diagnósticos diferenciales, exposición a tabaco, se utiliza fármacos específicamente, metotrexata, miodarona, fenitoína, nitrofurantoína, beta bloqueadores. Siempre preguntar el estado de HIV, nunca dejar de tener en cuenta esta enfermedad rápidamente emergente en el siglo XXI. Antecedentes personales, ya sea de cáncer, de diálisis, colagenopatías, o sea, usted pregunta por otras enfermedades que puedan explicar la efusión pleural. Cardiopatía, el paciente con falla, hepatopatía, paciente con cirrosis, tiene ascitis, acumula líquido en el espacio abdominal y es frecuente que pase hacia el espacio pleural. Los pacientes que se dializan también tienen hipervolemia, alteraciones del colágeno. Si le han hecho alguna cirugía previamente, recientemente, en este caso, si tiene alguna afectación del esófago, porque una ruptura del esófago puede producir efusión pleural, cirugías abdominales que le puedan llevar a producir rupturas del tronco de algún tipo de vaso intratorácico, de algún tipo de absceso que pueda tener. Si el paciente ha tenido un infarto recientemente, él puede presentar el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler no es más que una pericarditis que ocurre producto del infarto. Y esta pericarditis hace que acumule, o sea, se inflame la pleura alrededor del corazón, la pleura que circunscribe el mediastino cerca del corazón, y causar entonces acumulación de líquido, producto de la necrosis causada por el infarto. Entonces, al final, el examen físico, usted pues a la inspección va a ver ese hemitórax más abombado, no se van a mover tanto los movimientos respiratorios, a la palpación no va a haber vibraciones vocales, va a haber disminución de la amplexación, cuando usted percute va a haber matidez, y a la auscultación puede haber eufonía. Y todo esto ocurre con derrames pleurales de más de 300 ml. Entonces, usted busca otras causas, el examen físico, por ejemplo, ascitis, lo que le dije, la parte del edema de miembros inferiores, si hay frutos pericárdicos, en este caso, si hay datos de líquido a nivel del pericardio. Dentro de los laboratorios que usted va a solicitar, van a ser para descartar su sospecha diagnóstica. Si su paciente lo que usted sospecha que tiene es una tuberculosis, usted le va a pedir el esputoporvar, pero si lo que sospecha que es un cáncer, pues estaría menos indicado, aunque nunca está de más solicitarlo, más que todo en nuestro país, que es una enfermedad endémica. La radiografía de tórax, recordar que si de por sí usted siempre debe pedir dos proyecciones, la antero-posterior o posterior-anterior y la lateral, para una efusión pleural debe adicionar la proyección de decúbito lateral con rayo horizontal. Decúbito lateral hacia el lado donde usted está percibiendo la efusión. ¿Para qué? Para poder demostrar si el líquido corre o no corre. Realmente en una radiografía de tórax con unas cantidades bastante pequeñas, o sea, con más de 50 ml, ya es posible ver en decúbito lateral si corre una efusión o no. Para ver a una lateral se requieren 75 ml y para ver a una PA, una AP, por lo menos 175 ml. Si hay derrames más pequeñitos, lo que vamos a ver es el signo del menisco a nivel de la radiografía lateral, donde solo se va a borrar un poquito el ángulo costodiafragmático posterior, mientras que ya para que sobrepase y se vea adelante, pues por arriba de 175. Recordar que esa forma curva que usted está viendo como ese menisco no es dado por el líquido no está de esta forma dentro del tórax, realmente el líquido está recto dentro del tórax. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted agarra, recuérdense que aquí lo que está pasando son rayos de luz, y recuérdense que el líquido absorbe parte de ese rayo y no va a incidir en la placa que es blanca. Entonces, en el punto EF, que es el más externo, va a haber mayor cantidad de líquido. Por eso es que usted va a ver mayor cantidad de líquido hacia la parte
externa del hemitórax, mientras que para la parte interna va a tener pulmón, por lo que en el punto CD va a haber una pequeña cantidad de líquido, pulmón líquido. Por eso es que acá se va a ver un poco más pequeño, pero hay como un gris diferente. Si bien parece que este gris de acá es más blanco que el de acá, realmente sigue siendo homogéneo, pero hay una diferencia por esto, porque acá tienes aire también. Y eso da esa imagen visual de curva o de menisco. El rayo horizontal, recordar que si corre más de 1 centímetro, que realmente es la medida de A, más de 1 centímetro, es que está libre y me permite una punción segura. ¿Y en qué otro escenario esto pues no se daría? Si tenemos un líquido loculado, en este caso vemos cómo está pues hacia la parte lateral de la pleura y si bien en la parte de abajo sí se ve con las características previamente descritas, en la parte de arriba no. Si yo acuesto a este paciente en el decúbito lateral derecho, porque está del lado derecho con rayo horizontal, no se va a mover ese líquido, está loculado. Puede haber también líquido dentro de la cisura, esto es muy común verlo. Hace poco tuvimos un caso con la residente de medicina interna que le llamó la atención que esto que parecía una masa desapareció con 3 días de diurético y es que el líquido estaba dentro de la cisura, por eso es que se veía de esa forma. Y por eso siempre hemos pedido 2 placas, porque este líquido intercisural, cuando vemos la lateral, tiene esta forma de hoz, así como de agujita. Y eso te orienta a que el líquido está dentro de la cisura. El derrame infrapulmonar que tiene el signo de la roca de Gibraltar, por esto, porque pues al estar debajo de del pulmón, no es que está bajo la pleura, va a tener esta forma así como en punta del lado derecho. Y ya cuando es masivo, pues ocupa todo el pulmón. El ultrasonido torácico me permite, es una herramienta muy buena, utilizada por los neumólogos, tanto para la evaluación de la efusión como para localizarla adecuadamente, evaluar si tiene loculaciones, ¿no? Si ese líquido no está libre y tiene estas trabéculas, pues es mucho más fácil verlas en un ultrasonido que en una tomografía y me permite diferenciar porque a veces puede venir un paciente con una radiografía así a la consulta y yo creo que es líquido y lo que tiene es un engrosamiento pleural. La tomografía sí me va a permitir diferenciar el tejido pulmonar y más que todo para poder ver si el origen es maligno o benigno, más un engrosamiento, nódulos o demás. Los derrames pequeños, el ultrasonido es bastante bueno para detectar, la tomografía también definitivamente mucho más sensible que una radiografía. Y en el caso de malignidad, porque me permite ver otras cosas adicional al espacio pleural. Me permite evaluar una masa o si hay algún defecto en el diafragma. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tomografía vemos varias densidades. Miren, esta más blanquita es una telectasia. Tenemos el derrame pleural que se va a ver un poquito más oscurito con su componente neumónico alrededor. Y esto aquí en cuña que corresponde a un infarto pulmonar. O sea, vemos varias causas de ese derrame pleural. Entonces, establecido que existe el derrame, ya lo siguiente va a ser obtener una muestra si es necesario. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una toracocentesis. Importante tener en cuenta que la toracocentesis es para toda efusión que usted no sepa la causa. Si el paciente tiene sospecha de falla cardíaca y usted tiene métodos que corroboren su falla cardíaca, un EKG, un BNP que se hace en sangre, que documenta que hay falla cardíaca, usted no necesita puncionar el tórax para decirle al cardiólogo que tiene falla. ¿Por qué? Porque en ese momento que hay tanta hipervolemia, hay tanto volumen circulante y que la efusión está dada por el aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares, recordar que la presión de la pleura es negativa. Cuando usted punciona esta efusión, está cambiando la presión dentro del tórax de negativa a positiva porque ahora hay más líquido. Y usted punciona y usted saca ese líquido, nuevamente el espacio pleural se torna en una presión negativa y eso es como un carrizo. Va a sacar líquido del intracapilar que está aumentado y nuevamente se va a llenar. Entonces, no hay que puncionar una efusión pleural secundaria, una falla cardíaca, a no ser que usted sospeche que sea algo más. El paciente tiene falla, sí, pero también puede tener una neumonía.
El paciente tiene falla, sí, pero puede tener un cáncer, ¿ok? O el paciente tiene falla, le di su diurético, tengo una semana dándole tratamiento a la falla, los parámetros mejoraron, el EKG mejoró y la efusión sigue allí, usted tiene que ver qué pasa, ¿ok? Entonces usted puya o le hace una trococentesis a toda efusión que no le conoce el origen. Y contraindicación, obviamente, si el paciente tiene una alteración hemorrágica, si tiene una infección local, una quemadura, y en el sitio de punción, y que el paciente no coopere. O sea, usted no te va a estar apoyando a un paciente si él no coopera. Usted va a decidir el sitio, casi siempre escogemos el punto debajo de la punta de la escápula, no más arriba, porque hay riesgo de puncionar el pulmón. Recordar que hacia abajo va a estar el líquido, uno acuesta, no acuesta, uno sienta al paciente con los brazos apoyados en una superficie fija para poder tener una tranquilidad de colocar la aguja. Usted va a determinar principalmente el espacio superior, no lo va a puncionar acá abajo, porque la aguja va a entrar en la parte superior de la costilla, va a evitar la parte inferior de la costilla para evitar el paquete vasculonervioso que cursa por la parte de abajo de las costillas y nunca va a ir más abajo de la octava costilla, del octavo espacio intercostal, porque tiene riesgo de puncionar órganos sólidos como el riñón. Entonces, usted busca la parte de arriba y ahí introduce la aguja. Debe saber que hay una composición normal del líquido pleural y esto es necesario porque al momento de evaluarlo, por ejemplo, las proteínas, la albúmina, la glucosa, tiene ciertas características. Específicamente la glucosa es similar a la del plasma, o sea que si usted tiene una glucosa disminuida en el líquido pleural, ahí está pasando algo. Si aumentan las células, ahí está pasando algo. La LDH debe ser menor del 50% del plasma. Si está mayor, aumentado, significa algo. Y el pH también es similar al del plasma. Lo primero que usted hace cuando usted saca el líquido pleural es evaluar su apariencia. Normalmente el líquido pleural es así como amarillentito, como les dije, en ultrafiltrado de plasma. ¿De qué color es el ultrafiltrado de plasma que ustedes conocen, que se llama orine? Es como amarillo. Más o menos así es el color de la efusión del líquido pleural. Si huele a orine, eso no es líquido pleural, si huele a orine es un urinotórax. Y hay una lesión en algún uréter que está conectando con el líquido pleural, eso es una corredera muy grande. Entonces, si usted ve este líquido así lechoso, esto puede ser pus, puede ser un empiema, si usted lo ve así como negrito, algunos le dicen así como anchoso, todo esto puede indicar una infección por amebas, una infección por aspergillus, esto es lo que les dije, el urinotórax, un olor pútrido, un empiema bacteriano. Entonces, esto es importante, esto es pregunta de examen. Bioquímicamente hay parámetros que se utilizan para poder decir si un líquido pleural orienta a un exudado o a un trasudado. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto me va a orientar hacia el diagnóstico. Yo les dije que la principal causa es falla cardíaca. La falla cardíaca son trasudados. Si usted tiene una falla cardíaca y usted no mejora con el líquido, con el diurético, y usted lo punciona y es un trasudado, es probable que siga siendo falla o que tenga otra causa de trasudado. Y su sospecha, que era paraneumónico, que es otra causa frecuente, o malignidad, que es otra causa frecuente, que da es exudado, queda descartada. Por esto es importante los criterios del LAI. ¿Cuáles son los criterios del LAI? Y esto no es que, doctora, pero es que se parecen, no, no, son así. El Light es un doctor, fue un neumólogo que lo estableció. La relación de las proteínas en el líquido pleural dividido entre las proteínas de la sangre mayor de 0,5. La concentración de lactato deshidrogenasa del líquido pleural entre la lactato deshidrogenasa de la sangre del paciente mayor de 0,6 y una lactato deshidrogenasa del líquido pleural mayor de 2/3 del límite mayor de la normalidad, me orienta a un exudado con una alta sensibilidad. Entonces, vamos de vuelta. Proteínas del líquido pleural entre las proteínas séricas más de 0,5. Lactato deshidrogenasa pleural
entre lactato deshidrogenasa sérica más de 0,6 y una lactato deshidrogenasa pleural mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad. Si usted tiene más de uno de estos criterios, usted está ante un exudado, ¿ok? Causas comunes de exudado: infecciones, cáncer. Aparte de autoinmunes, uso de drogas, embolismo pulmonar, ¿ok? Más rara, kilotórax, pero usted lo va a ver, un kilotórax se ve como leche. Otras causas secundarias, que puede ser un síndrome de Meigs, en el caso, esto, lo que estamos teniendo ahí son neoplasias ováricas que causan acumulación de líquido pleural y abdominal. Endometriosis tienden a ser más del lado derecho y del lado izquierdo puede ser una pancreatitis o una ruptura esofágica. ¿Sí? Todo esto son causas de exudado. Una de estas ya es un exudado. Si usted no tiene ninguna de estas, usted está ante un trasudado. Principal causa de trasudado: falla cardíaca congestiva. Aparte de eso, pues puede tener también enfermedad hepática, renal, tromboembolismo pulmonar o causas mucho más raras como atrapamientos pulmonares, diálisis, peritoneales, cualquier tipo de causa que disminuya las proteínas circulantes. Entonces, acá volvemos a tener un resumen así un poquito más estructurado. Cuando usted va a ver, tiene sus criterios de Light que le orientan a un exudado, usted piense en estas causas principalmente: malignidad, derrame paraneumónico, tuberculosis en Panamá. Y si es un trasudado, falla cardíaca izquierda. No lo dejen de tener en cuenta. O cirrosis hepática. Y pues ya, con eso, recordar la parte sistémica, ordenada. Hay miles de causas y yo necesito que ustedes sepan hacer bien una historia clínica y un examen físico. Soliciten su estudio de imagen, corroboren que tenemos una efusión pleural para entonces ofrecer un adecuado diagnóstico y un abordaje terapéutico.